Al vocero del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarte. Y sí, efectivamente es preocupante la información que se genera desde el gobierno federal y las acciones que se están implementando. Sí. El precio de la gasolina ha aumentado de manera desproporcionada, al margen de los factores que pudieran estar influyendo en la determinación del costo. Lo preocupante es la errática forma de manejar estos problemas. Por un lado, se aduce que el problema del huachicol vino a generar un incidente que influye en la determinación del costo. También se habla de los precios internacionales y muchas otras cosas más. Sí. Lo cierto, el dato duro, es que a fines de diciembre el secretario de Hacienda acudió a la Cámara de Diputados y dijo que ya no habría gasolinazos, que los ajustes al petróleo, a la gasolina en concreto, sean exclusivamente para emparejarlos al proceso inflacionario. Y se atrevió a hacer un pronóstico el gobierno federal de que la gasolina tan solo aumentaría un 3.4% al año. Sí. La realidad es que a 2 meses de ese anuncio la gasolina en promedio en todo el país ya subió cerca de un 7%. 7% ha subido en lo que va el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Fernando Herrera, toda crítica que en este momento enarbola la oposición termina poniendo sobre la mesa lo que el PRI y el PAN hicieron o dejaron de hacer cuando estuvieron en el poder. Y aquí tengo unos datos. Por ejemplo, Vicente Fox dejó el litro de gasolina Magna en 6.76 pesos. Cuando Felipe Calderón dejó su sexenio, el precio subió 70% y lo dejó en 11.47. Enrique Peña Nieto recibe el precio del litro de la gasolina Magna en 11.47 y lo deja en promedio en 17 pesos. Estamos hablando de un aumento del 60%. ¿Qué es lo que no hizo el PAN y qué es lo que no hizo el PRI en su momento para frenar esta alza? Es decir, les toca también parte de la responsabilidad de lo que está pasando con el precio del combustible, Fernando. Nosotros hemos asumido con responsabilidad, como somos gobierno, las razones de tomar estas decisiones y públicamente las hemos dicho. Sí. Y asumimos el costo. Lo que no se vale es que quien está gobernando actualmente culpe siempre al pasado sin asumir su responsabilidad. Nosotros hemos dicho de manera jocosa en algunas ocasiones, al paso que vamos, López Obrador terminará echándole la culpa a Cristóbal Colón de todos los males que tenemos en México. Sí. Ahora, lo responsable es que cuando gobiernas le hables a la gente con la verdad. Si las circunstancias obligan a tomar una medida que sea dolorosa, pues asume el costo. Sí. Porque a fin de todo estás actuando por ¿Qué costos asume el Partido de Acción Nacional, Fernando Herrera, en este costo del combustible, en este precio del combustible? La liberación de los precios fue por la aprobación de la reforma energética que el PAN apoyó junto con el PRI en el sexenio de Peña Nieto. No, el costo de la gasolina, su principal componente sí. son los impuestos. La mitad de un costo de un precio de un litro de gasolina son impuestos, IVA y IEPS. Y eso fue parte de la reforma fiscal que aprobó en su gran mayoría el PRI con la izquierda mexicana. Sí. Y las leyes de ingresos que año tras año se estuvieron aprobando. El PAN siempre votó en contra de la ley de ingresos en ese aspecto. Pero el PAN votó por la liberación de los precios para que se fijen por componentes internacionales a partir de los precios de los combustibles a nivel internacional y el tipo de cambio. Es decir, tienen su parte de responsabilidad también con la liberación. Claro, y la asumimos, pero mira, si solo fuera eso, como el PAN la dejó en su momento, y no se considera el IVA ni el IEPS, sí. Ahorita los precios de la gasolina estarían por el orden de los 11 pesos. El problema es que se le cargó un IEPS y se le cargó un IVA que hace que de los 20 pesos actuales que cuesta aproximadamente un litro de gasolina, 10 sean solo impuestos. Sí. Y eso sí es responsabilidad del gobierno. ¿Quién le cargó ese IEPS y ese IVA por primera vez? ¿Desde qué sexenio viene ese IEPS y ese IVA cargado al precio del combustible? El sexenio de Peña lo incrementó de manera considerable. Ese fue un detonante para financiar ellos su gasto público. Así lo hicieron, le trasladaron al consumidor parte de ese impuesto que el gobierno iba a dejar de recibir y se les hizo fácil recaudar a partir de ahí. Y Morena lo dejó intacto.
y Morena lo dejó intacto cuando previamente el ofrecimiento era simple y sencillamente bajar el IEPS. Sí. Se comprometieron en campaña, vieron que no les alcanzaba, o simple y sencillamente era una forma fácil de recaudar y prefirieron dejarla. Sí. Sí, estoy de cada 20 pesos de costo del litro de Magna, de acuerdo con datos que ayer nos ofreció el economista Marco Antonio Córdoba, 7 son de impuestos, entre IEPS e IVA. Ahora, dejar de cobrar impuestos a las gasolinas le provocaría un boquete al gobierno de 500,000 millones de pesos, que a través de dónde pudiera el gobierno bajarle los impuestos a la gasolina, pero sustituir ese boquete de 500,000 millones de pesos que tendría el gobierno en caso de que le quitaran los impuestos a las gasolinas. Yo creo que hay que hacerlo de manera paulatina y de manera inteligente. Sí. Sí, hay muchos gastos que el gobierno puede recortar, que son gastos superfluos, sobre todo en materia de medios de comunicación. Le invierte muchísimo en imagen, más este gobierno que los anteriores, curiosamente. Sí. Hay gastos que se duplican en algunas dependencias y por eso el ejercicio debe ser muy responsable. Efectivamente, el gobierno necesita ingresos para financiar su gasto público, pero también hay gastos innecesarios y en ese balance se debe de avanzar. Pero lo más importante es hablarle a la gente con la verdad, no con mentiras, no culpar de lo que ocurre en el presente siempre abandonando su responsabilidad. Creo que una decisión seria y responsable del gobierno sería empezar a comunicarse directamente con la gente y decirles, esto sí se puede, esto no. Creo que el costo que coincidimos y que cualquier persona va a coincidir en que sería muy positivo que bajara el precio del combustible y que le quitaran los impuestos a las gasolinas, Fernando Herrera, pero ¿quién puede lograr esto ante una oposición que está pues muy golpeada, muy vulnerable, que le sacan los trapitos sucios cada vez que ustedes sacan la cara porque hicieron y dejaron de hacer cosas en el PAN y en el PRI cuando gobernaron? ¿A quién le toca entonces defender a la gente con una oposición vulnerada y con una mayoría de Morena abrumadora? Pues mira, aquí no hay más que seguir insistiendo y entender que el futuro depende mucho de este presente, que si existe un nuevo gobierno, ese gobierno debe de aprovechar el voto democrático, la confianza que le da la gente para empezar a dar pasos firmes, con certeza, pero no tratando de eludir su actual responsabilidad. Sí. Tarde o temprano esa receta se va a agotar y la decepción de la gente hará necesariamente voltear hacia otras medidas de solución. Por eso el presidente de la República y este gobierno deben de actuar con inteligencia, con prudencia. Nosotros somos una oposición responsable, no queremos destruir todo, al contrario, queremos ayudar, pero no se dejan ayudar. Ese es el gran problema, ¿no? Sí. Somos una oposición responsable que critica y propone. Sí, Fernando Herrera, se ha manejado que con la construcción de refinerías bajará el precio del combustible. ¿Esto es correcto? Esta ecuación que hace el gobierno de que al producir México su propia gasolina y dejar de importarla de Estados Unidos, 7 de cada 10 litros de gasolina son importados de Estados Unidos, pues bajará el precio. ¿Esto es correcto, esta ecuación que hace el gobierno? Pues mira, hay diversas opiniones al respecto. Hay quienes afirman que nos hemos quedado atrás en tecnología desde hace mucho tiempo, que realmente la ganancia que se obtiene por la refinación es menor en comparación a la extracción de crudo y su venta, que ciertamente ayudará, pero no es la gran solución. Lo importante es empezar a cambiar el uso de energías y empezar a tener la visión en ese rubro, en ese espectro tan importante que prácticamente será una realidad que nos alcance en los próximos 10, 15 años. Muy bien. Fernando Herrera, ¿algo que desea agregar, vocero nacional del PAN? No, solo decirle a la gente que hay que estar muy al pendiente para señalar lo que sea señalable, apoyar lo apoyable y desde luego estar viviendo una sociedad permanentemente activa porque así lo exige nuestra realidad. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Es el vocero nacional del Partido Acción Nacional.